Nos vamos al ámbito internacional de la noticia, vamos a hablar de este apagón eléctrico en Venezuela, ya 6 días, inclusive hoy algunos estados todavía siguen sin electricidad. Nos vamos a meter en el análisis de ese tema porque está con nosotros nuestro analista internacional, Sergio Astorga. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Buen día, Lucas. Muy bien, gracias. Bueno, un placer tenerte. A partir de este 2019, todos los miércoles, cambiamos allí los... Sí, cambio de día, los pero días. estamos acá firmes. Bueno, apagón eléctrico, vamos un poco a la base. ¿Por qué surge? Hay demandas encontradas, ¿no? Por un lado Maduro, que acusa prácticamente a Estados Unidos. Por el otro lado está Juan Guaidó, presidente autoproclamado. Sí, desde el jueves pasado, digamos, Venezuela, las principales ciudades y casi todos los estados fueron sorprendidos por este apagón eléctrico. Ayer habló Maduro ante cadena nacional, ya se han restablecido, digamos, los servicios en muchos de los estados, pero siguen habiendo algunos inconvenientes en otros y esto ha afectado también a otros servicios como el agua potable e incluso la alimentación. Se han producido también algunos, digamos, atentados o saqueo de algunos comercios. Y realmente toda la comunidad internacional está, digamos, observando estos acontecimientos porque también lo anunciamos. Esto se ha repetido en otras acciones militares que se han producido en el mundo, ya sea en parte de Medio Oriente, incluso en África, y donde ha tenido a protagonista a los Estados Unidos. De alguna manera, digamos, los organismos, el Departamento de Estado principalmente, incluso se ha responsabilizado al Departamento de Estado en algunas de estas acciones como responsable de estas cuestiones. Y Maduro ayer habló frente a los venezolanos, anunciando, digamos, que tuvo 3 partes este ataque cibernético que afectó a la principal represa productora del servicio eléctrico de Venezuela y responsabilizó a los Estados Unidos porque hay datos concretos de que vienen desde hacker, desde Boston, desde Chicago, digamos, él anunció, y también que se va a conformar una comisión internacional para investigar estos hechos con especialistas de Rusia, de China, que van a ayudar a detectar de dónde vienen estos acontecimientos que están, digamos, vulnerando las condiciones de vida de los venezolanos. Claro, esto un poco te iba a preguntar, en base a que Maduro hace esta denuncia contra los Estados Unidos, ¿no? Hay allí algunas cuestiones históricas que también tienen que ver con Juan Guaidó y quién designó a Estados Unidos cuando se autoproclamó Guaidó, ¿no? Claro, 2 días después que se autoproclamó Guaidó, Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció la designación de Elliot Abrams. ¿Quién es Un personaje nefasto en la historia del intervencionismo estadounidense, pero que con larga data, porque él fue funcionario desde Ronald Reagan, después de Bush. Incluso dicen que fue quien, digamos, tuvo la idea de intervenir Irak, que luego termina con el asesinato de Saddam Hussein. Pero él ha sido condenado incluso en un suceso internacional que fue Irán-Contra en la década de los 80, cuando gobernó Reagan. Esto se produjo entre el 85 y 86, y que cómo funcionó. Irán recibió armas de Estados Unidos. El ingreso de esta venta de armas fue usada por el Departamento de Estado para financiar contras en Nicaragua, grupos opositores al régimen sandinista, y causó muchas muertes. Estamos hablando de miles de muertes y después otras masacres en El Salvador, por ejemplo. Y todos estos acontecimientos han tenido condena internacional. Estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales que han condenado a Elliot Abrams por haber participado digamos, en la autoría intelectual de estos acontecimientos. Bien. Y ahora él forma parte de este grupo para liderar Venezuela y que están en contacto, vínculo con la oposición venezolana y también la figura de Juan Guaidó. Bien, Sergio, te invito a que veamos el siguiente informe porque China, bueno, ya anunció que brindará ayuda para resolver este apagón eléctrico en Venezuela. Mira.
China ofreció el miércoles su ayuda al gobierno de Nicolás Maduro para superar el peor apagón de la historia de Venezuela. China está preocupada por esto. China espera que Venezuela pueda descubrir la causa del accidente lo antes posible. China está dispuesta a brindar asistencia y apoyo técnico para la restauración del sistema eléctrico de Venezuela. La emergencia, que alcanzó a 22 de los 23 estados del país, comenzó la tarde del jueves pasado. El miércoles, la mayor parte de Caracas había recuperado la electricidad, pero estados como Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia y Apure en el oeste del país tenían amplias zonas sin energía. Maduro pidió el apoyo de sus aliados como Rusia y China y de las Naciones Unidas en la investigación sobre lo que denominó ataques cibernéticos y electromagnéticos de Estados Unidos contra la hidroeléctrica El Guri, que abastece al 80% de la población del país. La oposición, liderada por Juan Guaidó, sostiene que el colapso es el resultado de la negligencia y una corrupción que alcanzó $1.500 millones hasta 2016. Bueno, allí está, ¿no? Un poco también lo que plantea por el otro lado la oposición en Venezuela, en este caso Juan Guaidó, el porqué de este apagón, responsabiliza al Estado Nacional, ¿no? Y China como país aliado, allí Maduro, ¿no? Claro, hay versiones encontradas. Obviamente la oposición tiene su discurso aprovechando, digamos, todo este contexto, aprovechando, digamos, para sumar adeptos a su posición de no dar cabida a la continuidad de Nicolás Maduro en la presidencia. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros como siempre, un placer. Gracias a ustedes.